Ahora nos vamos a enlazar con Carlos Adriancén, ¿no? Vamos a conversar con él sobre cuál es la situación que estamos pasando con este tema económico, ¿no? Vamos a extender la cuarentena, se está abriendo la economía, pero la situación económica del país no es la mejor. La economía va a estar bastante cerrada. Vamos a ver cuál es la evaluación que le da el economista Carlos Adriancén al respecto, ¿no? Hoy día estamos preguntando, pues, ¿quiénes han recibido el bono? Más del 90% dice, a mí no me tocó nada, ¿no? Entonces, de universal, tiene muy poco el bono. Justo ayer Guillermo Flores estaba comentándonos eso al respecto. Ahora sí vamos a conversar con el economista Carlos Adriancén sobre cómo está la situación económica del Perú y por tanto de los peruanos. Señor Adriancén, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por atendernos. A ver, se ha extendido la cuarentena hasta el 30 de junio. Se está viendo se está evaluando en este momento los nuevos programas económicos, la apertura de la economía. Somos un país que está haciendo un gasto fiscal bastante potente. Hemos ya gastado casi el 9% del PBI, nos vamos hacia el 12% del PBI. La economía global está sufriendo una bomba, un vendaval, como no se había visto, creo, por lo menos en nuestras vidas. ¿Cuáles? Yo sé que los pronósticos a veces no son buenos darlos, pero ¿cuál es la realidad sobre la cual estamos viviendo en este momento, señor Adriancén? Mire, señor del Castillo, sí. Lo primero que hay que saber es que cuando hablamos de cuarentena, hablamos de algo que no está pasando. La cuarentena se ha decretado en decreto, pero en muchos lugares del Perú no hay contención social. ¿Por qué? Porque no hay recursos. Los médicos desfilan por todos los medios pidiendo ayuda, lo mismo los policías, igual la gente del ejército, y en la práctica lo que tenemos es una tremenda recesión, una explosión de las infecciones y bajísima contención social. Contención social local o cuarentena hay en muy pocos distritos del Perú. El resto, como se diría en términos criollos, es un desmadre. Usted dice que se ha gastado 9% del PBI, eso es incorrecto. Si hay un defecto fundamental en el manejo de la situación, es que el gasto no se ha redirigido, no se están asignando ni el 9 ni el 12% del PBI. Eso fue en el papel. Correcto. En la práctica, nuestros heroicos médicos y policías trabajan, digamos, a capela, sin medios. Y eso es lo que hace que la cuarentena medieval que han planteado es un fracaso estrepitoso y la economía en pocas semanas, en 6 o 7 semanas, ha entrado a una recesión que poco podíamos anticipar. Difícilmente lo hubieran podido hacer peor. Vamos a decirlo así en español sencillo. Lo que usted repite es la versión oficial. Lo que yo le digo es lo que está pasando, lamentablemente. Porque todos hubiéramos querido que hubiera una cuarentena de verdad, inteligente. Y lo que tenemos hoy día es una cuarentena de papel donde la mayor parte de la gente hace manifestaciones, sale a la calle, la informalidad se ha disparado y sobre todo lo que es peor, hay una tremenda recesión que hace a la gente mucho más vulnerable al virus proveniente de la China. Correcto, señor Adriancén. ¿Cómo salimos de esta situación? ¿Cómo revertimos cuando se siguen tomando medidas erráticas? Bueno, por lo menos han cambiado algo el día de hoy, pero 70 días se demoraron, se destruyó la economía y ahora estamos parados acá sin nada. A ver, si usted me dice que van a equipar a los médicos, como ha ofrecido hoy día el presidente, en las próximas semanas, yo tengo fundadas razones para no creerle al presidente. 3 semanas sin hacerlo, lo ofrecieron antes y ojalá yo esté equivocado y equipen
a la gente que está en el frente. Pero no se trata solo de equipar a los médicos, también a los policías, también a la Contraloría, también al Ejército y sobre todo subsidiar de manera efectiva a las familias que hoy día están sufriendo la decisión del gobierno. Porque la cuarentena es una proscripción a trabajar, a conseguir ingresos. Por eso fue muy desafortunada la declaración del presidente cuando dijo que la gente era la culpable. A ver, aquí no hay culpables, hay responsables. Y él asume el poder para ser responsable de la implementación de medidas inteligentes que combatan las dos curvas. La curva de recesión, y en eso ha sido un desastre, y la curva de inflación, y en eso ha sido un desastre. Usted me dice que las medidas de hoy día son esperanzadoras. Mire, yo no soy tan creyente en estas medidas porque cuando hemos liberado sectores en las últimas semanas, lo hemos hecho con regulaciones tediosas, algunas tan ridículas como para pedirle a una empresa de 20 trabajadores que tenga un médico ocupacional y una enfermera, lo cual sacó de la foto a la mayor parte de la gente. Igualmente la gente se queja del programa Reactiva Perú, que pide cosas que mucha gente no puede dar. Por lo tanto, vamos, aquí hay que actuar en serio y por eso la extensión de la cuarentena, que lo que ha hecho el presidente es eso, y el incremento de la regulación en la economía, que se esconde detrás, que solo los que yo dé permiso van a poder trabajar, implican medidas que no nos permiten dibujar una sonrisa como nos gustaría. Correcto. Correcto, señora Adriancén, muchísimas gracias por su intervención y bueno, lo vamos a seguir molestando para que nos pueda contar cuál es su visión con respecto a esto, porque la verdad, como usted la dice, es que cada día estamos más complicados, la economía se paralizó totalmente y la cuarentena no ha tenido el efecto que se deseaba. La verdad es que 70 días después no sabemos hacia dónde está yendo el barco. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Ha sido el economista Carlos Adriancén.